Muy buenas tardes, amigos, hermanos, aquellos que nos están acompañando por medio de esta plataforma. Para nosotros es un gozo, una vez más, poder reencontrarnos a través de este medio para escudriñar, meditar, estudiar de la palabra de Dios y nuestras vidas ser una vez más animadas, desafiadas a vivir en el Evangelio, llevando vidas piadosas y santas. Y hoy es un día especial, ¿verdad? Un día comercial, pero aún así muchos lo celebramos. Y hoy como iglesia queremos reconocer a aquellos padres y a cada uno de ellos queremos desearles un muy feliz día. Por ese trabajo que ellos cada día hacen, con amor, con dedicación, que guían, instruyen a sus hijos, que cada día cumplen con ese rol paternal que Dios les ha dado, ese privilegio de ser padres, que cumplen cada día con su rol dentro del hogar. Y tenemos que ver, ¿verdad?, que la paternidad terrenal muchas veces llega a tener sus desafíos, llega a tener esas variaciones. Pero ¿saben qué es lo más hermoso de todo? Que tenemos a un Dios, tenemos a un Padre que es perfecto en todos los sentidos. Un Dios cuyo amor, guía y amistad superan cualquier expectativa. Y que sin duda todos aquellos que somos hijos de Dios, que hemos experimentado su amor, que seguimos experimentando su amor, seguimos experimentando su guía a través de su palabra, y a ese Dios que quiere ser nuestro amigo cercano, sin duda que podemos ver que realmente Dios anhela ser nuestro amigo, nuestro Padre que cada día quiere guiar nuestras vidas en amor, pero también Él requiere que nosotros seamos obedientes a su palabra. Y saben que, en esta tarde vamos a estar explorando a Dios en estos tres roles fundamentales que deben haber en nuestras vidas, que podemos ver que son el modelo ideal que un padre, que un amigo y un guía deberían de ser, y ellos deberían de ser nuestro guía, nuestro amigo y nuestro Padre. Y sin duda que Dios anhela ser nuestro amigo, sin duda que Dios quiere ser nuestro Padre, sin duda que Dios quiere ser nuestro guía, a pesar de que la paternidad terrenal muchas veces falla, no se llegan a muchas cosas que uno anhelaría, pero tenemos a ese Dios maravilloso que no cambia, que siempre es el mismo, que no falla, que Él siempre permanece fiel. Y quiero invitarles a abrir sus Biblias allí en el Salmo 32, versículo 8. Salmo capítulo 32, el versículo 8, dice así la palabra de Dios: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Y vamos a pedir en oración que el Señor esté bendiciendo este tiempo, esté hablando en nuestros corazones, y que realmente, nos podamos ver desafiados por medio de la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, queremos venir a tu presencia en esta noche. Cuántas gracias te damos, oh Dios, por tú ser nuestro Dios, ser tú nuestro Padre, ser tú nuestro amigo. Que realmente podamos apreciar, oh Dios, por medio de tu palabra, esa paternidad por parte de Dios hacia sus hijos. Que podamos comprender y apreciar, Señor, que tú nos amas con un amor eterno, que tú anhelas, Señor, que nosotros vivamos en obediencia a ti para que nuestras vidas se vean bendecidas por ese Dios maravilloso. Por eso rogamos en esta tarde que tú bendigas este tiempo de meditar en tu palabra. Habla en nuestros corazones. Haznos entender, Señor. Guíanos, pero que nuestros corazones se vean, Señor, desafiados, pero danos, Señor, el entendimiento y abre nuestra mente y nuestro corazón y dame de tu gracia, oh Dios, para poder exponer y enseñar de tu palabra una vez más. Te lo pedimos así, oh Dios, en el precioso nombre de Jesús. Amén, Señor. Y qué maravilloso es ver, ¿no?, lo que, este versículo nos está diciendo. Está diciendo, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Y podemos ver, ¿no?, esto que el salmista está resaltando, el deseo de Dios de instruir y guiar a su pueblo.
Y sin duda que Dios quiere guiar la vida de cada uno de nosotros, porque Dios no quiere ver que la vida de sus hijos terminen fracasando debido a que no han obedecido. Y muchas veces no nos dejamos guiar por Dios porque nuestro corazón se ve endurecido. Y nos dejamos dominar muchas veces por tantas cosas. Y Dios anhela que nosotros tengamos un oído sensible para que nos dejemos guiar por su palabra. Y Él trabaje en nuestras vidas, trabaje en nuestros corazones. Y tenemos un gran desafío en nuestra vida personal y a nivel de iglesia, que debemos de permitir que Dios nos guíe, que Dios instruya nuestras vidas a través de su palabra para que podamos cumplir con su propósito y podamos cumplir con su voluntad. Saben que este Dios maravilloso que quiere guiarnos, Él no nos va a dejar a la deriva en la vida, sino que se compromete a mostrarnos la dirección correcta. Y Dios no deja a sus hijos a la deriva. Dios allí permanece fiel. Dios es inmutable. Dios no cambia. El hombre es quien se suelta de la mano de Dios para gustar del pecado. Pero Dios anhela que nosotros nos tomemos de su mano y realmente Él va a guiar nuestras vidas, va a dar la dirección correcta para que nosotros no pequemos contra Dios. Pero cuando hay un verdadero corazón entregado, rendido a Cristo, lo que más anhela es buscar la dirección de ese Dios maravilloso. Cuando hay un corazón rendido a Dios, no da ni siquiera un paso si Dios no lo aprueba. Por eso, cuán importante es vivir una vida de oración. Cuán importante es sin duda estar buscando a este Dios maravilloso. Y que cuando nosotros permitimos que Él nos dirija, bueno, Él nos va a dar la sabiduría y el discernimiento necesario para tomar decisiones y nos va a revelar su voluntad. Pero nosotros tenemos que disponer del corazón, porque muchas veces no hay esa disposición en el corazón de permitir que Dios nos guíe con humildad. Y cuando nosotros permitimos, Él nos capacita, nos da de su sabiduría, el discernimiento necesario para hacer lo que es correcto ante nuestros ojos, ante los ojos de nuestros hermanos, de hacer lo que es correcto ante la luz de la palabra de Dios. Dios anhela que nosotros hagamos su voluntad y no la nuestra. Podemos ver también, ¿verdad? Sobre ti fijaré mis ojos. Y expresa, ¿verdad?, esta frase, bueno, la vigilancia y el cuidado constante que Dios tiene para con sus hijos. Dios no es indiferente a nuestras vidas. Dios no es indiferente a nuestros problemas. Dios allí está cuidándonos. Y vemos, ¿verdad?, que Él allí está velando por sus hijos. Y que nosotros podamos permitir que Él cuide de nosotros. Permitir que Él nos guíe, que Él nos instruya. Y realmente saber que Él es el que está atento a nuestras vidas, que nos observa con amor, con preocupación y no nos perderá de vista. ¿Verdad que siempre con los niños cantamos tic tic tac? Jesús está mirándote a cada momento, minuto y segundo. Jesús está mirándote. Y sin duda que Dios nos está mirando y observando desde lo alto. Dios conoce nuestro propio corazón, Dios conoce nuestra propia mente, conoce nuestro propio pensar, conoce aún lo que de nuestra boca va a salir antes de que profiramos palabra. Dios nos observa con amor y con esa preocupación de que nosotros le estemos obedeciendo a Él. Y Él es el que está atento a nuestra vida. Y Él no nos perderá de vista. Él conoce quién soy yo. Él conoce quién eres tú. Dios conoce la vida de cada uno de nosotros. Y Dios anhela guiar nuestras vidas. Y que nosotros podamos permitir que Él nos instruya. Y en primer lugar vamos a estar viendo a ese Dios como guía.
ese Padre, ¿verdad?, que señala el camino, y tenemos que comprender la necesidad que tenemos de esta guía en nuestra vida. Necesitamos de esa guía de nuestro Padre Celestial, que Él nos instruya por el buen camino. Saben que al igual que un buen padre terrenal se esfuerza por enseñar y dirigir a sus hijos, también nosotros como hijos de Dios necesitamos esa dirección en este mundo complejo, en este mundo que está contaminado y caído por el pecado, y que la maldad cada día se enseñorea de los corazones y de las vidas, destruyendo familias, destruyendo jóvenes, y no permitiendo que Dios obre en las vidas y en los corazones. Muchas veces por nuestra necedad, nuestra terquedad. Y Dios quiere guiar nuestras vidas. Pero también tú como padre, hermano, que tienes el gran desafío de poder guiar a tu hijo, enseñar, dirigir, porque ellos necesitan de esa dirección. Necesitan que tú le enseñes lo que es correcto y lo que está mal. Porque saben que nuestra propia sabiduría es limitada, es falible, que es engañosa, y nuestra propia sabiduría es engañosa. Por eso no nos tenemos nosotros que apoyar en nuestra prudencia, sino que debemos de fiarnos de Dios con todo nuestro corazón. Porque nuestra sabiduría es limitada. Pero cuando tenemos a Dios como Padre que con amor y ternura busca guiar nuestra vida, bueno, realmente vamos a poder ver y apreciar lo que Dios hace cada día en nosotros. Miren lo que dice Proverbios, capítulo 3, versículos 5 al 6. Dice así la palabra de Dios: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y saben que un buen padre sabio no enseña a no depender solo de nosotros mismos, sino a vivir una vida dependiente de ese Dios maravilloso que cada día cuida de nosotros. Y tú como padre tienes esta responsabilidad de guiar, instruir a tu hijo a vivir una vida totalmente dependiente de Dios. Pero nuestra vida debe de predicar con el ejemplo. Nuestra vida debe de manifestar que también en nosotros hay una total dependencia de ese Dios maravilloso que cada día cuida de nosotros. Porque recuerda, tus hijos ven tu vida. Ven cuán importante es Dios para tu vida, para ti. Y muchas veces sabemos que el hijo es reflejo de sus padres. Si ese niño ve que para sus padres Dios es lo más importante, entonces vas a estar dejando un legado de que Dios es lo más importante en tu vida. Pero si tú dejas un legado de que Dios no es lo más importante en tu vida, de que no hay preocupación de, dedicar un tiempo en el hogar para leer tu Biblia, para orar, para cantar en familia, levantar ese altar de adoración, y que tus hijos vean que tu vida exalta y glorifica al Dios que te ha salvado, que te ha comprado con su sangre preciosa y ha quitado todos tus pecados. Que ellos puedan ver eso en ti, a ese Dios maravilloso, para que ellos también un día sean reflejo para otros de esa obra maravillosa de Dios. Y cuando se está hablando de que debemos de fiarnos de Dios con todo nuestro corazón, significa que esa confianza debe abarcar nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad y todo lo que nosotros somos. Entonces está diciendo que nosotros tenemos que vivir una total dependencia y entregado a Dios completamente. Nuestras emociones, nuestro pensamiento, todo hasta nuestra voluntad, ser sacrificada para hacer la voluntad de Dios. Confianza plena en ese Dios maravilloso que cada día nos está guiando e instruyendo.
Debe haber una convicción profunda que afecta cada aspecto de nuestra vida y significa poner nuestra seguridad, esa esperanza y expectativas en Dios por completo. Y hermano, qué maravilloso es cuando nosotros estamos descansando en ese Dios maravilloso. Qué maravilloso es saber que en Dios nuestro corazón está descansando, que nuestras emociones descansan en Dios, que nuestros pensamientos descansan en Dios. Y cuando nosotros venimos a Dios en oración, bueno, la paz de Dios guardará nuestra mente y nuestro corazón. Porque es muy común, hermanos, que las aflicciones de este mundo nos envuelvan gastando nuestras energías, agotándonos emocionalmente. Pero cuando ocurre esto es porque no hay una verdadera dependencia de un Dios maravilloso. Entonces tenemos que ver, ¿no?, cómo es que nuestro Padre Celestial cada día nos está guiando, cómo es que ese Dios maravilloso nos puede guiar. Bueno, en primer lugar, Dios nos guía a través de su palabra. Y tenemos que apreciar de que la Biblia es el manual de vida para cada uno de los creyentes, para cada uno de sus hijos y para aún aquellos que desconocen a Dios y que muchas veces sufrimos y pasamos por problemas porque desconocemos lo que la palabra de Dios nos está diciendo, porque allí ella está llena de principios, llena de mandamientos para nuestro bienestar. Nada de lo que fue escrito en la Biblia fue para desbeneficiarnos, sino que todo fue para beneficio de nuestra vida espiritual, para nosotros poder apreciar y vivir una vida en obediencia, bendecida por Dios. Porque, hermanos, ¿quién hay que no quiera recibir bendiciones de Dios? ¿Hay alguien que quiera sufrir? ¿Verdad que no? Entonces, para que eso no ocurra, nosotros tenemos que estar en una constante comunión con nuestro Dios y Salvador, a través de su palabra, abriendo cada día el manual de vida que Él nos ha dejado. Si tú no abres tu Biblia y no apartas cada día en la semana para leer y orar a Dios, pues las aflicciones de este mundo nos van a carcomer y va a ser aflicción de espíritu. Y luego nos preguntamos, ¿por qué esto? ¿Por qué paso por esto? Pregúntate, ¿en qué yo estoy fallando? ¿He acaso dejado a Dios de lado? Porque no creamos, hermanos, que dejando a Dios de lado voy a poder resolver esto o solucionar aquello. No, hermano, es cuanto tú más debes de estar cerca de Dios, en comunión con tu Dios. Porque nada de alejarnos de Dios nos permitirá descansar, y solamente en Cristo encontramos el descanso de nuestra alma. Miren lo que dice el Salmo 119, 105, un versículo tan conocido. Dice así: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y saben que la palabra de Dios no solo nos guía en lo inmediato, sino que también ella nos ofrece una visión más amplia de nuestro propósito y dirección en la vida. La palabra de Dios nos revela los principios de la palabra, también nos revela la voluntad de Dios para nuestro futuro, para nuestro presente. Y saben que la palabra de Dios nos ayuda a trazar el curso a largo plazo de nuestro camino, de nuestra vida. Y es ella la que nos da ese panorama general, ¿verdad? Y es la que da el sentido hacia dónde nos estamos dirigiendo. Entonces, ¿realmente estás leyendo tu Biblia? Porque ella es la que nos guía, no solamente en lo inmediato, sino que nos ayuda aún en lo futuro. Nos ofrece esa visión más amplia. Da dirección a nuestra vida. Nos revela los principios que Dios ha dejado en su palabra. Dios ha dejado principios para educar a tus hijos. Dios ha dejado principios para que tú seas ese esposo, esa esposa que Dios quiere que tú seas. Para que tú seas ese padre y esa madre que Dios quiere que tú seas. Dios ha dejado consejo para todo, para que nosotros podamos solucionar las cosas de las maneras que son adecuadas. Y debemos de preguntarnos hacia dónde estamos yendo y a dónde nos queremos dirigir.
Realmente tenemos que estar preguntándonos estos a nuestras vidas, ¿hacia dónde nos estamos dirigiendo? ¿Estás buscando tú vivir en esa obediencia a Dios? ¿Estamos buscando obedecer a Dios? También vemos que Dios nos guía a través de su Espíritu, y el Espíritu Santo es quien nos susurra, nos convence y nos recuerda las verdades que nuestro Padre nos ha enseñado. El Espíritu Santo es quien nos convence de pecado. El Espíritu Santo, cuando nosotros pecamos contra Dios, es aquel que gime con deseos indecibles dentro de nosotros, y que muchas veces pecamos y hacemos caso omiso a esa voz que dice: arrepiéntete, has pecado contra Dios. Y muchas veces seguimos viviendo y pecando contra Dios. Y muchas veces pecamos con esa libertad, sabemos que eso está mal, pero muchas veces cedemos a los deseos de nuestra carne. Pero el Espíritu Santo también es quien nos recuerda en momentos de tentación de yo caer. Viene esta palabra a mi mente. Yo tengo que ser valiente, tengo que esforzarme, yo estaré contigo. Y el Espíritu Santo es quien nos hace recordar lo que la palabra de Dios nos tiene para enseñar y transmitir. Miren lo que dice Juan 14, versículo 26. Juan capítulo 14, versículo 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Y quién es ese Consolador, hermanos? Jesucristo, el Espíritu Santo. ¿Quién es ese Consolador, hermanos? El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Y vemos que dice: Él os enseñará todas las cosas. Y significa que el Espíritu nos enseñará, nos guiará, nos mostrará las verdades espirituales y la voluntad de Dios. Que Él nos capacitará para comprender las Escrituras de una manera profunda. Y tenemos que dedicar tiempo a estudiar, hermanos. No basta simplemente con una lectura superficial. Tú tienes que tomar un tiempo este tiempo es para buscar y estudiar a profundidad la palabra de Dios. Tantas maneras de estudiar la Biblia. Quizás puedes estudiar un personaje de la Biblia, puedes estudiar un capítulo, puedes estudiar un libro, pero dedica tiempo a estudiar la palabra de Dios. Porque déjame decirte, pero también hay una verdad, que sin la iluminación del Espíritu Santo, las verdades espirituales serían incomprensibles para la mente humana. Sin el Espíritu Santo no podemos llegar a comprender lo que la palabra de Dios tiene para decirnos. Y recordemos que tantas veces el Señor Jesús hablaba, ¿no?, a sus discípulos, y aún ellos mismos no llegaban a entender lo que Jesús quería revelar. Que nosotros podamos pedir a Dios el discernimiento por medio de su Espíritu para comprender lo que su palabra tiene para enseñar a nuestras vidas. Y alguien que no tiene a Cristo no puede llegar a comprender, porque su mente está entenebrecida. Su mente no puede llegar a comprender las cosas celestiales. Pero aquellos que somos sus hijos, que realmente podamos apreciar que Dios nos ha dado el privilegio de, a través de su Espíritu, llegar a comprender lo que su palabra tiene para nuestras vidas. Él también nos muestra, ¿no?, a través de consejos sabios, nos guía a través de consejos sabios. Y a veces esos consejos sabios pueden ser circunstancias, o Dios mismo puede utilizar a personas para aconsejarnos. Que así como un padre usa a otros para aconsejarnos, Dios a veces nos guía a través de personas piadosas o situaciones que nos dirigen. Y Dios muchas veces utiliza hermanos, utiliza a nuestro propio pastor muchas veces, de que viene a nosotros, nos muestra qué está pasando. Ojo con esto. Mira lo que la palabra de Dios dice. Y Dios muchas veces utiliza
a otros a través de hombres y mujeres con vidas piadosas, a ver que muchas veces nos estamos deslizando y vamos barranca abajo. Y así como un padre también, a veces en muchas situaciones no sabe cómo aconsejar a su hijo en esa situación, bueno, busca hermanos en la fe. Busca hermanos con conocimiento para que puedan darte un consejo para tomar una buena decisión. Miren lo que dice Proverbios 15:22. Proverbios 15:22 dice: los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Y qué maravilloso es esto, ¿verdad? Y poder ver que este proverbio, esa declaración poderosa sobre el valor y la necesidad del buen consejo en la planificación, en la toma de decisiones. Y quizás tú estás pasando por alguna situación con tus hijos y no sabes qué hacer. Bueno, tienes que buscar el consejo en otros para tomar una buena decisión sabia que agrade a Dios en primer lugar. Toda decisión debe estar guiada en glorificar a Dios. Y nosotros tenemos que aprender a buscar consejos en otros hermanos, tener cuidado de no caer en el peligro de la autosuficiencia. Y muchas veces caemos en ese orgullo: no, yo puedo, no, yo sé cómo lo voy a resolver, ya lo sé. Y muchas veces terminamos fracasando o hiriendo a otros porque en nuestro orgullo creímos que esa era la mejor decisión. Y no es así, hermanos. Necesitamos acudir a otros para tomar buenas decisiones, pero buscar el consejo no en las experiencias de vida, sino en refugiar y buscar el consejo en base a lo que la palabra de Dios dice, porque las experiencias de vida también pueden llevarnos a fracasar. Tenemos que tener cuidado con la autosuficiencia, porque confiar únicamente en nuestra propia opinión es una receta para el fracaso, y es tal cual así. Fracasamos muchas veces porque nos apoyamos en nuestra propia opinión, cuando realmente debemos de estar apoyándonos en la palabra de Dios. La arrogancia de pensar que lo sabemos todo nos ciega a posibles errores y mejores alternativas. Entonces no caigamos en esta arrogancia de yo me lo sé todo. Llevo años en la fe, hermano. No preciso. Puedes tener aún 40 años dentro de la fe, que aún así necesitas refugiarte en la palabra de Dios y escuchar el consejo de otros. No caigamos en esa arrogancia, en esa autosuficiencia de yo ya me lo sé, ¿qué me puede enseñar este? Sino que escuchemos. Si esa persona está dando un consejo bíblico, escuchemos. Porque Dios muchas veces puede usar aún personas mucho más jóvenes para dar buenos consejos. Pero seamos sensibles a la palabra de Dios. No seamos arrogantes, tengamos humildad, dejemos que Dios obre. Y tenemos que apreciarnos los beneficios de ser guiados por nuestro Padre Dios, ver que Él nos da paz en la incertidumbre, protección y un propósito claro. Y es así, paz en la incertidumbre, que a veces estamos con esos temores de y esto y aquello, pero cómo Dios da esa paz cuando tú vienes, doblas tus rodillas a Dios en oración. En cualquier lado, en cualquier momento. O quizás no puedes arrodillarte por la edad, pero aún cuando tú humillas tu corazón delante de Dios y oras: Señor, tú conoces mi corazón, conoces estas cargas que yo tengo, quítalas, ayúdame a descansar en ti, porque tú eres Dios que está en control de todo. Y hermanos, cuando nosotros dejamos esa carga en Dios, ay, hermanos, qué paz tan maravillosa es la que Dios nos provee y nos da.
Esa paz que la mente humana, la razón humana no puede llegar a comprender, pero tampoco necesitamos comprenderla, tenemos que aceptarla, vivirla. Entonces, para ti, padres, ¿están señalando el camino correcto a sus hijos? ¿Modelando la dependencia de Dios y la obediencia a su palabra? ¿Estás señalando el buen camino por el cual tu hijo debe de andar? ¿Le estás enseñando a vivir esa vida dependiente de Dios? ¿Estás enseñando que debe de obedecer a Dios? Tenemos grandes desafíos, pero aún aquellos que no somos padres, podemos preguntarnos, ¿estamos buscando activamente la guía de nuestro Padre Celestial en cada decisión? ¿Vives esa vida dependiente de tu Dios? Así como un hijo, aún hasta cierta edad, vive en esa dependencia y en esa sujeción a sus padres. Así nosotros debemos de vivir en esa dependencia constante hasta que Cristo venga por nosotros o Él nos llame a su presencia. Debemos de estar viviendo en esa dependencia constante, sin que esa constancia tenga niveles, sube y baja, sino que sea constante. Que realmente podamos estar buscando a este Dios maravilloso. En segundo lugar, Dios como amigo, ese Padre que nos entiende profundamente. Y déjame decirte que Dios sí nos comprende. ¿Saben por qué? Porque Dios, siendo enteramente hombre y siendo enteramente Dios, Él se encarnó en ese cuerpo humano y vino a este mundo dejando su gloria, dejando su reino celestial. Se hizo hombre, siervo, se humilló siendo rey. Y Él experimentó dolor. Jesús lloró. Jesús experimentó la tentación. Jesús experimentó tantas cosas terrenales que Él sí te comprende. Pero ¿qué te está diciendo? Confiad, porque yo he vencido al mundo. Y significa que nuestro Salvador ha vencido al mundo. Jesucristo venció a las tinieblas. Jesucristo tuvo victoria sobre las muertes. Jesucristo tuvo victoria sobre la tentación. Entonces, descansa en ese Dios maravilloso. Deja que Dios te guíe. Porque ese Dios que nos entiende, Dios quiere ser tu amigo. Y podemos preguntarnos qué es un verdadero amigo, porque a veces decimos, sí, es mi amigo, pero un verdadero amigo es aquel que está ahí siempre, en las buenas y en las malas, que nos escucha sin juzgar y que nos conoce profundamente. Y déjame decirte que un padre ideal aspira a ser amigo de sus hijos. Y que tú como padre aspires a ser amigo de tu hijo, que te involucres en la crianza de tu hijo, que le guíes, que le enseñes, que le instruyas, pero que seas amigo de tu hijo. Y muchas veces decimos, sí, es mi amigo, él es mi amigo. Pero llegan momentos de dificultad y no queda nadie, todos desaparecen. Pero hay uno que permanece, que es fiel, que es inmutable, que no cambia. Y ese es nuestro Padre Celestial. Permanece fiel en las buenas y en las malas. Que Dios nos ayude a ser hijos, en el cual también nosotros somos amigos de Dios, pero amigos de nuestros hermanos. De que nuestro hermano está pasando por alegría, si estamos con él disfrutando de esa alegría. Pero aún cuando nuestro hermano está pasando por tristezas, que nosotros le estemos acompañando en ese momento de tristeza. Pero tenemos a este Dios que es un amigo perfecto, porque nos conoce íntimamente. Nuestro Padre nos conoce mejor que nadie, porque no hay nadie en este mundo que te conozca mejor que Dios. Incluso mejor que nosotros mismos. Este Dios te conoce mejor que nosotros mismos. Este Dios conoce tu pensar, conoce lo que hay en tu corazón,
conoce tus planes, conoce tus anhelos, tus deseos, tus temores, y aún conoce tus pecados ocultos en lo más profundo de tu corazón y que nadie sabe. Él todo lo conoce. No hay nada oculto ante los ojos de este gran Dios, porque Él comprende nuestros pensamientos y sentimientos más profundos. Miren lo que dice el Salmo 139. Salmo 139, versículo 1 al 4. Dice así la palabra de Dios. Salmo 139, versículo 1 al 4. Dice: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Qué maravilloso este versículo, ¿verdad? Está diciendo que Él conoce nuestro levantar, nuestro sentar, conoce cada movimiento. Y saben que este pasaje nos está revelando la maravillosa omnisciencia de nuestro Dios, su conocimiento total y absoluto de nosotros, su conocimiento total y absoluto, lo sabe todo de tu vida. Para Él no hay nada oculto. Y yo no puedo ver tu pensar, no puedo ver tu corazón, pero Dios conoce, y un día estarás delante de Dios, el cual juzgará nuestras vidas. Saben que el salmista David expresaba, este asombro y esta reverencia ante el hecho de que Jehová lo ha escudriñado y conocido por completo. Él sabía que Dios le había escudriñado y conocido por completo. Porque no hay nada oculto para Dios. Él sabe cuando nos sentamos, Él sabe cuando nos levantamos, conoce nuestros pensamientos. Incluso antes de que los expresemos, Él ya lo conoce. Examina cada uno de nuestros movimientos, desde nuestro andar hasta nuestro reposo, y todos nuestros caminos le son por completo conocidos. Nada hay desconocido. Incluso antes de que de nuestra boca salga alguna palabra, Dios ya la sabe. Y que también Dios un día nos va a juzgar por toda palabra ociosa que sale de nuestra boca. ¿Y cuántas veces fallamos en esto? ¿Cuántas veces murmuramos contra un hermano? ¿Cuántas veces pecamos? ¿Cuántas veces tenemos actitudes incorrectas hacia Dios y hacia nuestros hermanos? Y claramente deja en evidencia nuestra naturaleza pecaminosa, pero también nuestra necesidad de ese Dios maravilloso que cada día está extendiendo de su gracia hacia nosotros para decir: Señor, perdóname, porque pequé contra ti y contra mi hermano. Y luego poder ir a nuestro hermano: sabe, hermanos, que yo pequé contra ti. Pero a veces se llega a tener más temor a los hombres por lo que los hombres puedan decir y pensar de nosotros que por lo que Dios piensa y ve de nosotros. Y muchas veces ocurre esto: tememos más a los hombres que al propio Dios, quien va a juzgar nuestras vidas, quien bendice nuestras vidas cada día. Pero no, ¿qué va a pensar el hermano? No, si yo digo esto, ¿qué van a pensar los demás? Mejor digamos, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Qué es lo que Dios piensa de esto? Porque Dios va a juzgar nuestro accionar, Dios va a juzgar nuestro hablar, nuestro pensar, nuestras actitudes va a juzgar Dios. Entonces, por eso, cuán es importante es poder estar en esa comunión con Dios, apreciando que ese Dios que es omnisciente, un día va a decir: o entra el reposo de tu Señor, o apartaos, no os conozco, porque nunca hicieron lo que realmente deberían de estar haciendo. Pero también este Dios es el que nos escucha pacientemente. Dios nos escucha pacientemente.
y tener la seguridad, la certeza de que nos podemos acercar a Él con total libertad, llevando nuestras cargas, nuestras alegrías, tristezas y miedos, porque Él siempre tiene tiempo para nosotros. Nos escucha pacientemente, Él está allí con su oído presto para que nuestra oración se eleve a Él y escuchar esa dependencia. Aquí estoy, Padre, necesito de ti. Y el tiempo se nos ha ido, hermanos. Y vamos a seguir mirando en una próxima reunión. Vamos a estar mirando acerca más de este tema. Pero es maravilloso que ese Dios nos conoce por completo. Y ese Dios maravilloso quiere que nosotros vengamos. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda ¿qué? Oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Ese Dios que nos conoce es ese Dios que cada día nos quiere guiar e instruir. Y cada día quiere tratar con nuestras vidas. Y bueno, en este día que es el Día del Padre, hemos celebrado esa paternidad terrenal, ¿verdad? Pero por sobre todo hemos también honrado a esa paternidad perfecta de nuestro Dios, y que Él es nuestro guía infalible, nuestro amigo leal, que nos conoce íntimamente, y nuestro Padre amoroso que nos provee y nos disciplina con ternura. Que tú como Padre puedas ser ese Padre que tu hijo necesita, ese amigo que se involucra en su vida, que conoce cada detalle, cada área, que se involucra en su crianza. Que realmente no seas un padre ausente, sino un padre presente, que cumple con su rol que Dios le ha dado el privilegio de ocupar. Pero que realmente podamos apreciar, ¿no? Que este día sea un recordatorio para inspirarse en la paternidad de Dios, buscando reflejar su amor, su gracia, esa guía y amistad en sus propios hogares. Que en cada hogar se pueda ver reflejado la guía, la paternidad de Dios. Pero aún quiero animar a aquellos que quizás no conocen a Dios, que aún no han experimentado a Dios en estas dimensiones. Bueno, si tu idea de un padre ha sido imperfecta, porque a veces la paternidad puede fallar, puede fracasar, pueden llegar a haber padres ausentes. Déjame decirte que hoy es el día para que tú invites a ese Dios maravilloso y puedas descubrir a ese Padre perfecto. Que no hay Padre perfecto como nuestro Dios y Salvador. Porque saben que ese Padre maravilloso te espera con los brazos abiertos. Y Él anhela que tú vengas a Él. Y sabes que en su amor y en su ternura, Él cambiará tu vida, te guiará y te instruirá. Así que queremos desearles a todos un muy feliz día. Que realmente puedan reflejar esta paternidad y guiar a sus hijos. Y vamos a seguir mirando el próximo domingo para concluir con este tema. Se nos ha ido el tiempo, pero hay tanto para poder mirar y apreciar acerca de la palabra de Dios. Vamos a terminar y concluir este tiempo con oración. Padre, queremos venir una vez más en esta noche a tu presencia. Cuántas gracias te damos, oh Dios, porque tú eres fiel, tú cada día nos guardas, nos cuidas. Gracias porque aquellos que somos tus hijos podemos seguir experimentando, Señor, de tu amor, de esa amistad, de ese Padre que no es ausente, sino que está presente, que cada día nos guía, nos instruye, nos corrige, nos bendice.
y que cada día está presente en nuestras dificultades, en nuestras alegrías, pero también eres ese Dios que quiere formar parte de la vida de aquellos que aún no han experimentado una verdadera paternidad, porque tú eres ese Dios que no cambia y permanece fiel, y que todo aquel que a ti viene, tú no le echas fuera, sino que tú le recibes, oh Dios, con esos brazos abiertos. Que tú bendiga las vidas de mis hermanos, concédeles, oh Dios, una buena semana, bendecida por ese Dios maravilloso, pero que tú motives y animes a los corazones a vivir cada día una vida consagrada a ti. Gracias por este tiempo, Dios. Te lo pedimos todo así, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por acompañarnos. Les animamos una vez más a poder estar compartiendo de este mensaje en sus redes sociales para que, otros también puedan llegar a conocer el mensaje de la palabra de Dios y también puedan llegar un día a experimentar de ese amor y de esa paternidad que Dios tiene, y que realmente todo aquel que a Él viene, Él no le echa fuera, sino que le recibe con los brazos abiertos. Que tengan una bendecida semana y muchas gracias por acompañarnos una vez más. El Señor les bendiga.